Hoy vamos a hablar sobre la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia el 13 de junio de 1951. Este es el caso sobre un asilo que brinda la Embajada de Colombia al ciudadano peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, quien fue acusado de una rebelión militar el 3 de octubre de 1948. La embajada lo recibe el 3 de enero de 1949 y el 4 de enero le solicita al gobierno peruano que lo reconozca como un asilo político y que le permita salir del país. Sin embargo, el gobierno peruano no se lo permite y se van a un proceso judicial por la Corte. En este proceso se determina con una sentencia emitida el 20 de noviembre de 1950 que es un asilo irregular, por lo tanto es necesario que cese de manera inmediata. Es importante señalar que se determina como un asilo irregular porque no cumple con lo que señala el Convenio sobre Asilo celebrado en 1928 y que ambos estados son parte. En este convenio se indica en el artículo 2, párrafo 2, que para que sea considerado un asilo político, primero es necesario que sea concedido en un caso de extrema urgencia y segundo, que sea estrictamente el tiempo indispensable para que la persona se ponga en una situación más segura. Sin embargo, en este caso es un proceso que se alarga muchísimo, es un asilo que dura mucho más tiempo, por lo tanto ya no se considera como un asilo político. Posteriormente, Colombia vuelve a iniciar un proceso judicial ante la Corte el 13 de diciembre de 1950, con el objetivo de que la Corte determine cómo debía de cumplir con la determinación del 20 de noviembre de 1950. Dentro de este proceso, una de las partes importantes es que el Estado de Cuba quiere intervenir en él, porque quería hacer una intervención del convenio, de la Convención de La Habana. Colombia lo permite desde un inicio, sin embargo Perú dice que no lo puede permitir porque Cuba solo quiere hacer una intervención como Estado tercero a la determinación del 20 de noviembre. Sin embargo, la Corte se lo permite y así continúa el proceso. En este proceso, Colombia tenía tres pretensiones. La primera, que la Corte determinara cómo se debe de cumplir la resolución del 20 de noviembre, tanto por Colombia como por Perú. Dos, que la Corte determinara también que para hacer el cumplimiento del 20 de noviembre no es necesario que entregara a Víctor a las autoridades peruanas. Y por último, que no se admitiera la pretensión de Perú en la que indicaba que se debía de regresar a este ciudadano para que así las autoridades peruanas pudieran continuar con el proceso judicial. Por otro lado están las pretensiones de Perú. La primera era que determinara la Corte cómo Colombia debía de cumplir con la sentencia de 20 de noviembre. La segunda es que desechara o desistiera cualquier pretensión de Colombia en la que se declarara que ésta no está obligada a regresar o a devolver a Víctor a las autoridades peruanas. Y por último, que el asilo debía determinar de manera inmediata para que así la justicia peruana pudiera continuar con el ejercicio de sus funciones. La Corte en su resolución lo hace por medio de tres puntos importantes. La primera, que no puede determinar cómo se debe de cesar el asilo debido a que ni en la sentencia del 20 de noviembre está determinada ni en la Convención sobre el Asilo. Por ejemplo, en esta misma convención, cuando se trata de delitos comunes, ahí sí se determina que se debe de devolver de manera inmediata a las autoridades del Estado. Sin embargo, cuando se trata de un asilo político, no lo determina. Por lo tanto, es necesario que los estados parte, en este caso Colombia y Perú, se pongan de acuerdo a partir de manera práctica o de su situación política de cómo se debe determinar este asilo. El segundo punto afirma que Colombia no debe de entregar a Víctor a las autoridades peruanas debido a que en el proceso que se termina con la resolución del 20 de noviembre de 1950 nunca se hace referencia a la entrega de esta persona, solo se trata sobre la regularidad o irregularidad del asilo.
Y por último, afirma que sí es un asilo irregular y por lo tanto es necesario que cese de manera inmediata y definitiva.